Hasta me dio calor. Hola, ¿qué tal compañeros del Diplomado de Trigonometría en Línea? Un gusto saludarlo. Vamos a trabajar con nuestra unidad número 5 y nuestras funciones inversas. En primer término, pues vamos a recordar la definición de la función inversa. Decíamos que si tenemos dos funciones y estas dos funciones, al realizar la composición de ellas, obtenemos nuestra variable x que se cumple en ambas composiciones, la composición f de g de x y g de f de x. Todas en la primera parte para el dominio de g y en la segunda para el dominio de f. Entonces, en esas condiciones decimos que esas funciones son inversas. El dominio de la función debe ser el rango ahora de la función inversa y el rango de la función ahora debe ser el dominio de la función inversa. Vamos a trabajar un ejemplo algebraico de una función inversa. Nos piden encontrar cuál de las dos funciones o si las dos funciones son inversas de nuestra función f de x. Entonces lo que vamos a resolver en este momento es hacer la composición de la función f de g de x y posteriormente f de h de x. Vamos a hacer la composición. Entonces lo que vamos a hacer es f g de x, que sería x menos 2 sobre 5, es decir, evaluamos la función en la función g de x. Entonces lo que vamos a hacer es que donde aparece el valor o donde aparece nuestra variable independiente, vamos a sustituir por g de x. Entonces tenemos 5 entre x, pero x va a tomar el valor x menos 2 sobre 5. Este es el valor de x menos 2 y vamos a resolver. Entonces tenemos aquí 5, tenemos una fracción, un entero, vamos a hacer suma de fracciones, ¿verdad? Aquí tenemos 5, x menos 2 y entonces tenemos menos 10, ¿verdad? Entonces veamos, 5 x menos 10 me da menos 12 sobre 5. 25 entre x menos 12. Observo que al hacer la composición de la función, esto es muy distinto de la variable x, que sería el resultado que debería obtener para que la función g de x fuese la inversa de mi función. Como me da un resultado totalmente distinto a x, entonces mi conclusión es que g de x no es inversa de la función f de x. Bien, vamos a probar con la segunda función. Entonces voy a evaluar la función, pero ahora en h de x. Entonces voy a evaluar mi función en este valor. Nuevamente coloco mi función y donde aparezca x voy a colocar esta expresión 5 sobre x menos 2, que es el valor de x, ¿verdad? Menos 2. Vamos a realizar las operaciones. Aquí tengo 5, abajo puedo separar, voy a sacar de paréntesis y entonces me quedaría 5 sobre x más 2, porque es la expresión, más 2 menos 2. Y entonces tenemos 5 entre 5 sobre x.
borramos acá, que no quedó muy claro, ¿verdad? Porque menos 2 más 2 se cancela, nos da un 0. Muy bien, y entonces el valor que obtengo al hacer mi operación es x. Por lo tanto, puedo decir que h de x sí es la inversa de f de x. Puedo hacer la otra parte de la comprobación haciendo, ¿verdad? H de f de x, la otra composición, y, ¿verdad? También tendría que salir nuevamente como resultado mi variable x como resultado final. Lo hacemos más grande. Bueno, la colocamos aquí. H, la otra parte de la prueba sería h de f de x. Y para comprobar ya de manera segura, ¿verdad? Pero aquí ya estamos observando que sí cumple con la condición, que al hacer la composición me da como resultado x, ¿verdad? Bueno, y ahora la otra parte pues sería comprobar, hacer la composición de h de f de x, y podríamos ver que también se cumple. Bueno, entonces a ustedes les toca, compañeros, verificar. Tenemos esta función f de x igual a menos 7 medios de x menos 3, comprobar si g de x es o no inversa de la función f. Y bueno, como tenemos un poquito más de tiempo en casa, ¿verdad? Entonces podemos comprobar las dos cosas, hacer las dos composiciones. Bueno, ¿qué sucede ahora con nuestra función seno inversa? Tenemos aquí la gráfica de la función y decíamos en la entrega anterior que así como está, nuestra función no cumple con ser biunívoca, porque nosotros observamos, aquí hay dos puntos, trazamos una línea horizontal, aquí hay dos puntos, el punto A y el punto B, y observamos que para estos dos valores en X, en el dominio, nos da un solo valor para el rango, para Y. Entonces, pues no cumple. Y vamos a encontrar, como es una función periódica, vamos a encontrar toda una serie de valores donde se va a repetir esta situación. Por ello es que lo más conveniente es restringir el intervalo, como decíamos anteriormente. ¿De dónde a dónde? Observamos que, bueno, tiene que ser algo que sea conveniente, ¿verdad? Entonces, decíamos en la entrega anterior que este intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 es conveniente porque la función seno toma toda su variación. Y entonces, pues ese va a ser nuestro intervalo que vamos a tomar para trabajar con la función inversa. Bueno, esto ya lo vimos, que tiene que ver con la notación y importante, ¿verdad? Arco seno significa el ángulo o arco cuyo seno es x. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestra gráfica? ¿Cómo la vamos a obtener? Entonces, vean, como dijimos que restringiríamos el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, entonces ahora lo que normalmente era la abscisa en nuestra función seno, ahora se convierte en la ordenada para nuestra función seno inverso. Entonces, y lo que era y, ahora se convierte en x, ¿sí? Vamos a ver que estos puntos que son pues importantes, son ángulos que normalmente trabajamos, ¿verdad? Entonces tomamos de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, vamos a tomar el intervalo, es decir, los vamos a tomar estos valores
y nuestro intervalo pues era cerrado, ¿verdad? Entonces tenemos menos pi sobre 2 con menos 1, vamos a cambiar. Ahora lo que era nuestra ordenada se vuelve nuestra abscisa, entonces vamos a tener el punto menos 1 con menos pi sobre 2, este va a ser un punto de mi gráfica. Voy a tomar, ¿qué otro punto es importante? Bueno, menos pi sobre 4 con raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo que era la ordenada ahora se convierte en abscisa. Tengo el punto menos 1/2 con menos pi sobre 6. Entonces, aproximadamente menos 1/2 con pi sobre 6. Por acá tengo aproximadamente el punto y el otro punto aproximadamente por aquí, ¿verdad? Entonces, mi curva va tomando su forma. Tengo el otro punto 0 con 0. El punto pi sobre 6 con 1/2 ahora será 1/2 con pi sobre 6. Este será mi nuevo punto, aproximadamente por acá. Después tengo el punto pi sobre 4, que es con raíz de 2 sobre 2. Entonces, pi sobre 4 aproximadamente por acá con pi sobre 4. Entonces, más o menos por aquí nos queda el punto. Y el último punto, pi sobre 2 con 1. Ahora cambia, sería 1 con pi sobre 2. Entonces, sería 1 en x con pi sobre 2 en y. ¿Sí? Y entonces mi curva, aquí este punto nos quedó bastante grande y mal, ¿verdad? Vamos a más o menos a ubicarlo. Esto, bueno, pues con un graficador, ¿verdad? Queda mucho mejor, más presentable. Entonces, empiezo a trazar más o menos así, está bastante mal hecha, ¿verdad? Pero bueno. Entonces empezamos a trazar nuestra curva, ¿sí? Con los valores que ahora cambian, ¿no? Lo que era X se convierte en Y y lo que era Y se convierte en X. Y entonces queda nuestra curva más o menos de esta forma. Entonces, podemos ayudarnos, ¿verdad?, con los valores que nosotros conocemos de la curva y igual a seno de x para hacer el arcoseno, que son ángulos pues que normalmente trabajamos. Entonces, vea ya, aquí bien hecha la curva, ya como queda, ¿verdad? Entonces tenemos el punto, lo que antes era x se convierte en y lo que es y se convierte en x para nuestra curva arcoseno de x. Entonces ya tenemos aquí nuestra curva bien hecha, ¿verdad? Y ya con los valores cambiados, ¿verdad? Porque el anterior, bueno, teníamos estos valores, ¿no? Entonces ahora sí, en esta diapositiva, pues ya cambiamos los valores como deben ser, ¿no? Para nuestra curva de arcoseno. El dominio observamos que se refiere, para la función arcoseno, se refiere al rango que teníamos en la función seno de x, ¿sí? Nuestro rango iba de -1 a 1 y ahora esto se convierte en el dominio de la función arcoseno. El rango que normalmente para la función seno manejábamos como dominio, ¿sí? Aquí teníamos el dominio, ¿verdad? Con el intervalo que usamos, ¿no? De menos pi sobre 2 a
pi sobre 2, ese que era nuestro dominio, ahora se convierte en nuestro rango. ¿Sí? Nos queda ya nuestra gráfica de la función arcoseno o seno inverso. Bueno, entonces, más o menos ya observaron cómo es que vamos construyendo nuestra gráfica para la función inversa. Y ahora a ustedes, compañeros, pues les tocará, ¿verdad?, hacer lo mismo para la función arco-coseno. Vamos a trabajar con ese procedimiento. Podemos apoyarnos de los valores que obtenemos de la función coseno, de la función coseno básica, y a partir de allí construir nuestra tabla para la función arco-coseno. Nos piden aquí que determinemos las coordenadas faltantes, ¿verdad? Incluso en algunos de los ejercicios propuestos viene algo muy parecido. Entonces, bueno, vamos a trabajar como lo hicimos aquí en el video para lograr salvar nuestro ejercicio. Y bueno, lo mismo sucederá con algunas otras curvas, ¿no?, como la función tangente, la función cotangente, secante y cosecante. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad?, a la hora que ubiquemos nuestras asíntotas. Nuestros intervalos para la función tangente, por ejemplo, pues va a cambiar, y además serán intervalos abiertos. Aquí, para la función seno y coseno, pues serán intervalos cerrados. Pues bien, compañeros, por el momento es todo. Les agradezco su atención. Estamos viendo en otras sesiones posteriores.